Dios lo bendiga. Quiero darle la bienvenida a mi canal Maravillas de Dios, donde vamos a analizar y encontrar las maravillas que Dios ha hecho. Oiga, no solo las visibles, sino también las invisibles. En el día de hoy vamos a hacer un estudio detallado de Génesis 1:26. Pues como todos saben, este es un texto de la palabra de Dios que es muy controversial, o ha sido muy controversial en el transcurrir de la historia de la humanidad. Quiero poder hacerle un estudio que sea bíblico, lógico e histórico. Vamos a analizar el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, y vamos a darle verdaderamente la interpretación correcta a este texto. Y terminaremos dándonos cuenta de algo muy, pero muy importante. Y quiero invitarlos a que lleguen a la final del video y que comparen lo que les han enseñado con lo que van a mirar acá. Y que verdaderamente puedan comprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar con este texto que ha sido tan controversial. Dice la palabra de Dios así. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, hagamos viene del verbo hacer, es decir, crear. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es: vamos a hacer o a crear al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza. Y como podemos ver, la expresión del verbo hagamos está en plural. Y no solo la expresión del verbo, sino que dice a nuestra. O sea que hay una conversación entre más de uno. Eso es algo que no podemos negar. Es algo que la palabra de Dios nos muestra y que es demasiado lógico y es demasiado certero. Es decir, podemos analizar fácilmente y comprobar que sí hay una conversación entre más de uno. Pero creo que en el ámbito de no conocer la interpretación correcta de este texto, recurrimos a tomar y a defender diferentes posturas o argumentos que muchas veces no son sustentables, ni bíblicamente, ni históricamente, ni lógicamente. Y esto aplica tanto para trinitarios como para unicitarios. Quiero darle digamos, el concepto de lo que es la unicidad y la Trinidad, y aunque hay muchas otras creencias, estas son las dos más grandes creencias que hay en el cristianismo referente a Dios. La unicidad, creencia en un solo Dios, el cual es único, que está en todas partes, que es indivisible, todopoderoso, creador de todas las cosas, y que se ha manifestado o ha dado a conocer de diferentes maneras dependiendo la necesidad del hombre. Y la Trinidad es la creencia en un solo Dios, el cual está conformado por tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
las cuales son coiguales, coeternas, diferente la una de la otra, pero de la misma sustancia. No que sean tres dioses, pero sí tres personas divinas que conforman un único y solo soberano Dios. Estas son las definiciones de Trinidad y de la unicidad. Algo que no podemos negar es que la unicidad y la Trinidad son dos grandes ramas del cristianismo. Ambas son numerosas en creyentes y ambas dicen tener la verdad, pero lastimosamente una de las dos está equivocada o está errada. Es decir, que un gran sinnúmero de creyentes está, valga la redundancia, creyendo algo erróneo, y es precisamente el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, uno de los textos más controversiales entre estas dos grandes creencias, pues los trinitarios con este texto quieren argumentar la veracidad de la Trinidad, es decir, que entre las tres personas están hablando cuando dice hagamos a nuestra, y los unicitarios, queriendo refutar esta doctrina, argumentan diferentes teorías, como por ejemplo, que Dios hablaba consigo mismo, como cuando uno va a hacer el almuerzo y dice, ¿qué hacemos de almuerzo? Ay, vamos a hacer esto. Y resulta que estamos solos. Que Dios estaba hablando con la sabiduría, según Proverbios 8, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí estaba la sabiduría. Que Dios habla con los ángeles, pero en toda la palabra de Dios no encontramos un solo versículo donde veamos algún ángel creando algo. Y la otra es que Dios habla de su majestad, de la pluralidad de sus atributos, o un plural majestático. Entonces, estas son algunas de las teorías que usan los unicitarios para querer explicar el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, y sobre todo querer explicar el por qué Dios habla en plural en este texto, en el inicio. Ahora, teniendo en cuenta que no estar en la doctrina verdadera puede conllevar a perder la salvación del alma, entendemos la necesidad de conocer y de estar en la verdad. Así que vamos a analizar algunas cosas antes de entrar en materia como tal, explicar el capítulo 1, versículo 26 de Génesis. Vamos a analizar unas cosas que debemos analizar primero para poder comprender. Y como les digo, quiero pedirles el favor de que se queden hasta el final del video y podamos verdaderamente, si es que quieren saber y conocer, y yo no pretendo saber nada, la verdad es que toda la gloria sea para Dios, y Dios al que quiere le revela. Así que está en usted por lo menos tomarse el tiempo de escuchar el video, de buscar conmigo los textos y de analizar la palabra de Dios. Está en usted si verdaderamente quiere o no quiere conocer la verdad. Y es importante el mensaje que Dios nos da en Génesis 1:26. Entonces vamos a analizar algunas cosas. La primera, la Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos. Esto es algo que nosotros debemos tener muy presente, demasiado presente. Esto es muy importante. La Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Es decir, cuando se escribió el libro de Génesis, no se escribió, bueno, voy a escribir el capítulo 1, y en el capítulo 1, pues versículo 1, entonces en el principio creó Dios los cielos y la tierra, déjalo hasta ahí. Entonces el versículo 2, no, se escribió el libro y en el siglo XVI fue añadida esta división. Entonces eso es algo que debemos tener muy presentes. Otra cosa, esta división se hizo mucho después de que se haya canonizado la palabra de Dios como tal. Entonces, eso también es importante tenerlo presente.
Esta división de las escrituras indiscutiblemente ha sido favorable, muy favorable para la comprensión de las mismas. Ahora nosotros podemos decir, es que en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vea. Y entonces podemos compararlo con otro capítulo por allá donde dice que en el principio por el verbo fue creado los cielos y la tierra. Esto podemos hacer como unas comparaciones y se nos facilita bastante para la comprensión. Esto es algo que no se puede discutir. Pero también, así como ha sido favorable para la interpretación de la palabra de Dios, también ha sido desfavorable para la misma. Y vamos a analizarlo más adelante. Entonces, lo primero, la palabra de Dios no fue escrita en versículos ni en capítulos. Ni en capítulos ni en versículos. La segunda, Dios declara el fin desde el principio. Esto también es importante que nosotros podamos analizarlo. Isaías 46:10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otra versión dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esta misma expresión la podemos ver en Hebreos 4:3, donde dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire lo que dice importantísimo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y en Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Esto es algo muy importante porque aquí Dios está diciendo que desde el inicio Él está declarando cómo sería el proceso desde el inicio al fin, o sea, hasta el final. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios y en lo que podemos concluir en lo que hemos mirado o en estos versículos, que Dios sí declara el fin desde el principio. Otra cosa también que tenemos que analizar es, el inicio de las escrituras está en el lugar que no le corresponde. Usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Lo que faltaba, ahora llegó un loco diciendo que es que la Biblia quedó mal dividida. Bueno, vamos a analizar. Vamos a analizar porque es importante poder comprender que la persona que hizo esta división la hizo dependiendo de su criterio. No fue inspirado por el Espíritu Santo y fue canonizado como tal esta división o esta separación entre capítulos y versículos. Entonces puede caber que sí hubo una mala división de la palabra de Dios. Entonces vamos a analizar y les pido el favor que busquen conmigo, vamos a mirar, a analizar, de eso se trata, conoceréis la verdad, así que necesitamos estudiar, vamos a mirar. Dice, desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2, versículo 3, lo que encontramos es el prólogo, el resumen o la declaración de cómo sería la creación de Dios de principio a fin. Es decir, la historia de la creación en un sentido superficial. Cabe resaltar que no solo de la humanidad, sino que en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces ahí dentro de cómo sería el proceso de su creación, incluyendo los ángeles, incluyendo el reino de los cielos, incluyendo todo. En el principio de los principios está Génesis 1:1. Ahora, esto es lo mismo que encontramos en los versos que vimos anteriormente de Isaías, que Dios declara el fin desde el principio.
Ahora, desde el capítulo 2, versículo 4, ya miramos que desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3 está el prólogo de cómo sería su creación de principio a fin. Y en el capítulo 2, versículo 4 de Génesis encontramos el desarrollo de la historia de la creación, y no superficial, sino detallada, pero ahí sí de la humanidad. Inicia desde la humanidad, desde la creación de la humanidad, ya no desde los ángeles ni nada, sino ya nuestra creación como tal. Vamos a explicar un poco más a profundidad esto y por qué debemos tomar el inicio de la escritura a partir del capítulo 2, versículo 4 y no desde donde está. Bueno, vamos a analizar y ahí es donde le pido el favor que tome la Biblia y vamos a leer, vamos a interpretar verdaderamente Génesis 1:26 y qué es lo que Dios quiere enseñarnos y por qué Dios habla en plural. Porque sí lo hace, habla en plural y hay una conversación y el único que crea es Dios. Entonces vamos a analizar esto. Les pido el favor. Dice así. Dios en el capítulo 1, versículo 11, creó la hierba verde y los árboles, y en el capítulo 1, versículo 12, asegura que sí fueron creados. Dice, y vio Dios que era bueno. Esta fue la segunda creación del día tercero. Pero unos pocos textos más adelante, específicamente en el capítulo 2, versículo 5 de Génesis, Dios nos dice que no había ningún arbusto ni planta en la tierra. Es más, no es hasta el capítulo 2, versículo 8 y 9 en el que Dios creó los árboles. Eso es importante. Entonces, miramos que en el capítulo 1, versículo 11, Dios crea los árboles y crea la hierba verde. Y en el capítulo 1, versículo 12, asegura que sí fueron creados. Tanto así que dice, y vio Dios que eran buenos. O sea, que Él los había creado y se agradó de lo que creó. Pero en el capítulo 2, versículo 5, nos está diciendo que no existían ni árboles, ni arbustos, ni hierba verde, ni nada. Entonces, ahí hay algo importante que nosotros debemos decir, oiga, venga, sí. Y los invito a que lean, a que comparen entre el capítulo 1, versículo 11 y 12 y el capítulo 2, versículo 5. Y se van a dar cuenta de que en el capítulo 1 sí fueron creados, pero en el capítulo 2 dice que no. Y esto vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque hay otros patrones también similares. Entonces, dice que en el capítulo 1, versículo 26, que es lo que estamos hablando, encontramos que Dios creó al hombre y a la mujer. En el capítulo 1, 27, asegura que sí fueron creados. En el capítulo 1, versículo 28, Dios habla con ellos, lo mismo que en el capítulo 1, versículo 29 y 30. Pero en el capítulo 2, versículo 5 de Génesis, dice que no había hombre para que labrase la tierra. Ahora algo importante, no es sino hasta el capítulo 2, versículo 7, en el que fue creado Adán. Y en el capítulo 2, versículo 21 y 22 fue creada Eva. Entonces hay algo importante donde dice que él abrió la costilla y que fue hecha de la costilla del hombre. Entonces, ¿cómo es que en el capítulo 1, versículo 26, 27, 28, 29 y 30, Dios crea al hombre, a la mujer, miró que era bueno lo que creó, les dijo multiplíquense, fructificad y llenad la tierra? Y luego en el capítulo 2, versículo 5 nos dice que no había hombre para que labrase la tierra. Entonces, eso es algo muy importante, demasiado importante, porque es el mismo patrón que venimos mirando en la palabra de Dios. Entonces, en capítulo 2, versículo 4, también esto es importante analizarlo, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Cómo así? Capítulo 2, versículo 4. Aquí está hablando desde un principio. Estos son los orígenes de los cielos. Es lo mismo que cuando dice en Génesis 1, versículo 1,
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, bueno, el capítulo 2, versículo 4 está diciendo exactamente lo mismo. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Otra vez inicia una creación, o sea, un relato o una historia, pero otra vez desde un inicio. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y aquí es donde miramos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Pero si en el capítulo 1, versículo 11, los había creado, entonces porque dice que antes de que fuesen, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la faz de la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. En otra versión dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Esto es lo mismo que hemos estado mirando. Entonces, algo importante que también debemos analizar, que también va digamos que en el mismo sentido de lo que estamos mirando. Ya miramos que Dios creó en el capítulo 1, versículo 11 y 12, los arbustos, los árboles, la hierba verde. Y también miramos que en el capítulo 1, 26 creó Dios al hombre, pero luego en el capítulo 2, versículo 4 y 5, nos está diciendo que no había ni arbustos, ni árboles, ni hombre para que labrase la tierra. Pero aquí también hay algo importante. En el capítulo 2, versículo 1, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero en el capítulo de Juan, y aquí vamos a ir más adelante, entonces, ¿qué es lo que miramos en el capítulo 2, versículo 1? Que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero en Juan 14, del 2 al 3 dice: nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a preparar lugar para nosotros, lo que nos muestra que ni en el cielo ni en la tierra ha sido acabada la obra de la creación de nuestro Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es importante también analizarlo, porque si en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, entonces, ¿cómo es posible que nosotros miremos que en el reino de los cielos y en la tierra todavía se esté ejecutando la creación? Entonces, quiero invitarlos nuevamente, vamos a seguir estudiando. Otra cosa, en el capítulo 2, versículo 2 de Génesis, asegura que fue acabada la obra que Dios hizo, y además que Dios reposó de la obra que hizo en el día séptimo. Pero en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 17, encontramos una revelación muy importante que nos da nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo increíble. Yo quiero que ustedes analicen esto. Capítulo 2, versículo 2 de Génesis. Dice que Dios reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó en el día séptimo, descansó, terminó su obra y descansó. Acabó y descansó. Pero nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 17, nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice, venga, pero ¿a qué se refiere? Analicemos el contexto de qué es lo que se estaba hablando acá. Entonces, analizando el contexto del versículo, nos damos cuenta que los judíos estaban molestos porque nuestro Señor Jesucristo, según ellos, estaba profanando el día de reposo al sanar a los enfermos en este día. Es lo mismo que encontramos en Lucas, capítulo 13, versículo 14, donde dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar,
En estos pues vengan y sean sanos y no en el día de reposo. El principal de la sinagoga se estaba refiriendo a lo que encontramos en Éxodo 20:11, donde dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Levíticos 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, donde quiera que habites. Lo rescatable aquí es que podemos ver que en el capítulo 2, versículo 2 de Génesis, Dios terminó su obra en el sexto día y reposó el día séptimo y lo santificó. Descansó, terminó su obra. Después de haber acabado los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero luego vemos claramente que nuestro Señor Jesucristo nos dice explícitamente que el Padre aún sigue trabajando, queriendo dar a entender que la obra de la creación aún no ha sido terminada. Esto es algo importantísimo. Entonces, como yo les decía, nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 4, encontramos que inicia la historia de la creación de la humanidad. Ahí sí específicamente de la humanidad. Entonces, eso es importante porque ahí nos dice, y es facilito poder comprobarlo, dice Génesis capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Miremos otra, la palabra de Dios, miremos otra versión, a ver qué nos dice. Dice así: esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, todavía no había creado ninguna planta ni arbusto en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había ningún hombre que trabajara en la tierra. Otra versión nos dice: esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Es importante entender esto, que en el capítulo 2, versículo 4, inicia narrando la historia, inicia el desarrollo de la historia específico. Por eso ahí ya encontramos cómo creó Dios al hombre, que lo formó del barro, que sopló en su nariz, cómo creó la mujer, que le abrió la costilla, sacó el costado, le sacó la mujer, la creó de la costilla, y encontramos que fue creado los árboles, los arbustos, ya todo específicamente, ya después del capítulo 2, versículo 4 de Génesis en adelante. Otra traducción dice: este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra. Es importante, este punto que yo les estoy diciendo es importante porque vemos que hay dos inicios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y después nos dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es exactamente el mismo versículo, pero uno describe el prólogo o el resumen de cómo sería su creación de principio a fin, y el otro ya es el relato principal, específico y detallado de la palabra de Dios y de la creación del hombre, de cómo sería la creación del hombre en adelante. Entonces dice así: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar a la tierra, ni había personas que las cultivaran. Entonces, y me disculpan que sea otra vez enfático, pero ya tenemos que en el capítulo 1, versículo 11, fueron creados los árboles, los arbustos y la hierba verde. En el capítulo 1, versículo 12, dice Dios que era bueno lo que creó, vio que es bueno lo que creó,
y entonces ratifica de que sí fueron creados. En el capítulo 1, versículo 26 fue creado el hombre, la mujer, Dios habla con ellos en el 27, en el 28, en el 29 y en el 30, pero en el capítulo 2, versículo 4 y 5 nos dice que no hay ni árboles, ni arbustos, ni nada. También nos dice en el capítulo 2, versículo 2, que fueron acabados los cielos y la tierra, pero miramos que todavía no ha sido terminado porque voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y también vemos que Dios reposó de la obra que hizo, pero en el capítulo 5, versículo 17 de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Ustedes de qué están hablando? Mi papá, mi Padre, hasta ahora trabaja. ¿Cuál descanso? Todavía estamos en la creación. Entonces, esto es importante que nosotros podamos comprenderlo y pues vamos a seguir analizando la palabra de Dios. Vamos a mirar, ya este es el cuarto punto, las creaciones de Dios. Analizando los textos referentes a la creación de Dios, vemos que en la única parte en la que encontramos a Dios hablando de una forma plural es en la creación del hombre. Entonces, vamos a analizar esto porque pues sí es importante, ya que si Dios hablaba o tenía esta conversación con diferentes personas divinas o alguna cosa por el estilo, tiene que haber quedado un registro porque no puede solamente aparecer de una forma, digamos que una sola vez. Eso tiene que tener algo donde haya otra referencia en la cual también podamos nosotros decir y confirmar que lo que estamos diciendo es verdad. O hay que mirar finalmente qué es lo que está pasando y es lo que vamos a hacer. Entonces, mientras que en las demás creaciones, o sea, solamente en la creación del hombre encontramos que Dios habla en plural, mientras que en las demás creaciones, oiga esto, incluyendo la de los animales, aún en el mismo día sexto, lo hace de una forma singular. Vamos a mirar esto. Génesis, vamos a mirar todo Génesis. Génesis 1:3, dijo Dios sea la luz. No dice hagamos la luz. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. No dice creemos o hagamos expansión. Génesis 1:9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. No dice juntemos las aguas. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. No dice hagamos producir. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. No dice creemos o hagamos. Génesis 1:20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. No dice hagamos producir o produzcamos en las aguas. Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. No dice produzcamos en la tierra o hagamos producir seres vivientes. Pero en Génesis 1:26 dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Antes de entrar a explicar, quiero que analicemos también acerca de los días, porque hay algo importante aquí también. Ahora, analizando según los días, dice, en el día 1 creó Dios la luz, en el día 2 creó Dios los cielos, en el día 3 separó Dios las aguas de lo seco, y miremos acá, porque no sigue el día 4, sino que sigue otra creación en el día 3. Es decir, que el día 3 hay dos creaciones. La segunda creación del día 3 dice, creó Dios la hierba verde y árbol que da fruto. Y uno dice, ¡guau! O sea que si nos devolvemos un poquito, uno dice, Dios mío.
O sea que el capítulo 2, versículo 4 de Génesis inicia desde la segunda creación del día tercero. ¡Wow! Revisen, analicen, miren, observen. La segunda creación del día tercero es el inicio de la historia o de la creación como tal referente a la humanidad. De la primera creación del día tercero hacia atrás es lo que es la creación de todo, incluyendo lo de los ángeles y toda la creación como tal. Pero cuando llegamos a la segunda creación del día tercero, nosotros analizamos de que ahí fueron creados los árboles y los arbustos. Entonces, desde el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, nosotros encontramos la segunda creación del día tercero y lo que corresponde de ahí para adelante es exclusivamente de la creación de la humanidad. Sigamos. Día 4. Creó Dios las dos grandes lumbreras. Día 5. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueven, que las aguas produjeron según su género. Día 6. Creó Dios los seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y si nos devolvemos a lo que habíamos mirado, dice, luego dijo Dios, produzca la tierra, Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. No dice produzcamos o hagamos producir. En el día 6 de la creación. Pero como en el día tercero, hay algo importante, que este día también se divide en dos creaciones. La creación de los animales, donde Dios habla en singular, y la creación del hombre, donde Dios habla en plural. Entonces, ahora sí, segunda creación del sexto día, que es Génesis 1:26. Creó Dios al hombre, y dice, incluyendo la mujer. Y solo aquí es donde usa la expresión en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Algo demasiado importante. Porque si el patrón fuera de que necesitan hablar entre las diferentes divinidades o seres divinos que conforman a Dios, teniendo en cuenta por lo menos en el mismo día sexto, dice, pues hagamos producir la tierra seres vivientes, animales que se arrastran, y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere verdaderamente decir y qué es lo que está pasando en Génesis 1:26? Vamos a mirar porque la verdad esto es delicioso. Al que le gusta esto, Dios mío, esto es exquisito. Entonces vamos a mirar. Como pudimos ver, la expresión en plural solo se encuentra en referencia a la creación del hombre. Pero hay dos cosas que podemos resaltar de la creación. Una en el día tercero y la otra en el día sexto, ya que estos dos días se dividen en dos creaciones cada una, como ya lo miramos. Génesis capítulo 2, versículo 4. Esa es el inicio de la creación como tal del hombre, pero es la segunda creación del día tercero. Y la otra es la creación del hombre, que la dividió de la creación de los animales por una razón muy importante, que es la que vamos a mirar más adelante. Este es el cuarto, las creaciones de Dios. Ahora el quinto punto que tenemos que tener en cuenta. Dios, cuando se trata de la creación, siempre usa el verbo. Si nosotros analizamos en todo lo que hemos leído, Génesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 1:20, 1:24 y 1:26, siempre, y esto es lo que yo digo de los patrones, donde nosotros necesitamos poder ratificar lo que decimos, y aquí lo podemos mirar, Dios siempre usa el verbo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, inclusive en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios. Siempre Dios habla
da la orden audible. Y ahí la palabra de Dios, por el poder que Dios le da o le otorga, la palabra de Dios crea las cosas aún de lo que no, de lo invisible o de lo inmaterial. Crea cosas materiales de la nada, por el poder de la palabra que Dios le dio. Entonces, Dios antes de crear algo primero da la orden de forma hablada y luego el verbo, la palabra de Dios, por la autoridad que contiene, crea las cosas y las crea aún de la nada, como lo podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a analizar un poquito esto porque también es importante. Entonces dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, y por el aliento de su boca. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y lo que miramos en Génesis, que Dios siempre dijo, hágase, dijo Dios, y 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 dijo Dios. Y siempre antes de crear algo dijo Dios. Nunca dice, y creó Dios, no. Primero aparece el verbo. Eso es algo también importante. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Dios habla con alguien en Génesis 1:26. Y este alguien tiene el poder de crear. Eso es indiscutible, irrefutable. 2. Las diferentes teorías que existen tanto de la Trinidad como de la unicidad no son comprobables ni bíblicamente, ni históricamente, ni lógicamente. 3. Dios declara el fin desde el principio. 4. La Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. Esto fue añadido a mediados del siglo XVI. 5. Dios desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3 encontramos el prólogo o el resumen de la creación. Analícenlo, yo los invito a que ustedes analicen eso. Desde Génesis 1:1 hasta Génesis 2:3. Y en Génesis 2:4 inicia nuevamente el relato, pero ya detallado. Entonces, aquí quiero centrarme un poquito antes de seguir. Y es que si en la palabra de Dios no se hubiera colocado Génesis 1:1, donde está, si nos hubiera colocado Génesis 1:1 en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 3, ahí Génesis 1:1 y se hubiera hecho la separación como se hizo, excelente, ¿sí me entiende? Pero atrás, donde está Génesis 1:1, diría prólogo, resumen o recuento de la palabra de Dios. Desde el primer día de la creación hasta el último día de la creación de todo. Eso es algo muy importante. Sería facilito comprender la palabra de Dios y no hubiera tanta división entre nosotros, los cristianos, que uno dice que son 3, que son 2, que es 1, y no podemos en pleno siglo XXI, donde estamos a puertas de que Cristo venga por su iglesia, estamos en los últimos días cuando ya viene el anticristo y todavía no tengamos claro si Dios es 1, 2 o 3. Entonces, este estudio y otros estudios que se van a seguir, si la voluntad de mi Dios es esa, se van a seguir subiendo, vamos a poder analizar esto. Y vamos verdaderamente, yo los invito, no se queden con lo primero que les dicen. El hecho de que uno haya hecho muchas veces una cosa y durante muchos años, no quiere decir que esa cosa esté bien. He podido compartir con personas que dicen, no, yo me quedo donde estoy porque ya llevo mucho tiempo ahí. No se trata de estar en un lugar, se trata de estar en el lugar correcto. Y para eso uno tiene que comparar lo que le enseñan con lo que le enseñan los demás. Entonces, seguimos.
El inicio de la escritura o el libro de Génesis debería estar en el capítulo 2, versículo 4, séptimo. En el capítulo 1, versículo 11 de Génesis, en el día 3, en la segunda creación del día, Dios creó los árboles y los arbustos. Y en el capítulo 2, versículo 4 de Génesis, unos pocos versos, más adelante nos dice que los árboles o los arbustos no existían. Octavo, la única creación de Dios en la que habla en plural es en la creación del hombre. El resto habla en singular, incluyendo la de los animales terrestres que fueron creados el mismo día sexto. Noveno, en el Génesis 1:26 Dios creó al hombre, en el 27, 28, 29 y 30 habla con ellos, pero vemos que hasta el capítulo 2, versículo 7 de Génesis es donde crea a Adán, y en el capítulo 2, versículo 21 y 22 es en la cual es creada la mujer. Décimo, en la escritura encontramos que en nuestro tiempo aún no han sido acabados los cielos, ni la tierra, ni el ejército de ellos. Y aquí esto hay mucho para hablar, la verdad es que voy corriendo porque he tratado de hacer el video corto, Dios mío, bueno, es imposible. En la escritura encontramos que en nuestro tiempo aún no han sido acabados los cielos, ni la tierra, ni el ejército de ellos. Y onceavo dice que en el capítulo 5, versículo 17 encontramos explícitamente que nuestro Señor Jesucristo dice que el Padre todavía trabaja. O sea, no se ha terminado la creación. Todo esto era importante poder analizarlo antes o de tenerlo en cuenta antes de querer analizar verdaderamente de con quién habla Dios o el Padre en Génesis 1:26, que tiene la potestad de crear. Entonces, por lo que pudimos analizar anteriormente, es que el día séptimo de la creación, oiga, o el milenio, o el día de reposo aún no ha llegado. Por lo que podemos concluir sin miedo a equivocarnos que desde el inicio de la segunda creación de Dios, del día sexto, incluyendo a Adán, pasando por nuestros tiempos y aún después hasta el inicio del milenio, encontramos que es el día sexto. Para más claridad, aún estamos en el día sexto de la creación y a puertas de iniciar el día séptimo. Dice, ¿cómo así? Estamos en el día sexto de la creación. En otras palabras, estamos siendo creados. Vamos a seguir mirando. Ahora, si algo es claro en las Sagradas Escrituras, es que hay dos creaciones de la humanidad. Una en el inicio, cuando Dios creó al hombre, en Adán, y la otra creación se está efectuando en nuestros tiempos. Otro dato importante, y es que podemos ver que además del Padre, encontramos a alguien más creando al hombre. Vamos a mirar, porque ¿a quién más encontramos creando el hombre? En el sexto día se llama Jesucristo. Vamos a analizar. Gálatas 3:28. Todos somos uno en Cristo Jesús. Juan 3:3. Esto es importante. Mire que cuando Nicodemo se acercó a donde Jesucristo, y Jesucristo le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, ¿cómo así? El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios mío, sigamos. Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Somos sepultados y resucitados en el bautismo y nos dio una vida juntamente con Él, pero una nueva vida juntamente con Él. Romanos 6, capítulo 4 al 6, por favor, coja la Biblia,
analice lo que yo le estoy diciendo, tómese su tiempo, vamos a descubrir verdaderamente la verdad, no solo de Génesis 1:26, sino de por qué nuestro Señor Jesucristo es tan importante para la vida del ser humano. Romanos 6:4-6. Somos sepultados para muerte y somos resucitados para nueva vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos creados en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17. Somos nueva criatura o nueva creación. Somos creados nuevamente en Cristo Jesús. Creados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hagamos al hombre a nuestra, conforme nuestra. Estamos en el día sexto. ¿Con quién habla Dios? Que tenga la posibilidad o la potestad de crear y que después diga, y creó Dios al hombre a nuestra. O creamos al hombre a nuestra, imagen conforme nuestra semejanza. Yo creo que el versículo más contundente es este. Gálatas 6:15. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Uy, Dios mío, esto es tan increíble. Una nueva creación en Cristo Jesús. Estamos siendo creados, hermanos. Estamos siendo creados en este momento del día sexto. ¿Por quiénes? Por el Padre y por el Hijo. El Padre nos creó en Adán. La humanidad se perdió. Pero ahora el Hijo nos está creando. Por eso Jesucristo en el capítulo 5, versículo 17 les dijo, ¿ustedes de qué hablan? Si mi Padre hasta ahora trabaja, es decir, el día de reposo no ha llegado. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué trabajan? ¿En qué estaba trabajando Jesucristo nuestro Señor y en qué está trabajando el Padre? En la creación de la humanidad, en la creación del hombre. En eso están trabajando en este día sexto. Sigamos. Bueno, creería que queda más que claro que en la Escritura encontramos que el Padre y el Hijo están trabajando en la creación del hombre. Y según lo que hemos analizado, lo hacen en el sexto día de la creación. Ahora, el texto de Génesis 1:26 siempre ha causado gran controversia y nunca se había podido esclarecer la verdadera explicación del mismo, debido a que la división que se había hecho en el siglo XVI no había tenido en cuenta el prólogo, el recuento, el resumen de la misma palabra de Dios. Si esto se hubiera hecho desde el principio así, no hubiéramos tenido tantos problemas y nos hubiéramos enfocado en aceptar a nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. La palabra de Dios sigue creando. La palabra de Dios, es imposible nosotros creer que cuando Dios dijo, créese la luz, o créese la tierra, o créese las estrellas, y salió el Verbo y por la palabra de Dios, como ya lo miramos, fueron creadas las cosas aún de lo invisible y de lo inmaterial. No tengamos la capacidad de creer que la palabra de Dios tomó forma de hombre para seguir haciendo el propósito de la creación, que es crear. Esto es importante, porque la palabra de Dios está creando y la palabra de Dios es Cristo. Por eso Cristo es Dios, porque es el Verbo hecho carne creando, valga la redundancia, la creación de Dios. Lo importante de dar claridad de este texto es poder entender o comprender en la condición tan deplorable en la cual se encuentra el ser humano, y también lo que nos brinda nuestro Señor Jesucristo y por qué solamente en Él
encontramos la salvación de nuestras almas, pues ya que en Él somos creados nuevamente, no en un ser terrenal, sino en un ser celestial. Dios mío, esto es demasiado. Yo quiero invitarlos pues más adelante vamos a mirar vamos a dar otras enseñanzas acerca de Dios, de qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Pero pues me nace en este momento decirles, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de Jesús. Eso lo dice Colosenses 3:17. Y Hechos 4:11 y 12 dice, porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador, que no es otro más que el verbo o la palabra de Dios, creando su creación, y que la palabra de Dios no es más que el mismo y único, solo soberano Dios. Sigamos. Hay algo importante que quiero resaltar y que quiero que nosotros miremos, porque cuando Adán fue creado, formó Dios a Adán, hablemoslo así del muñeco, y sopló en su nariz. Dice, Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que miremos, porque esta fue la creación del Padre del hombre. Ahora miremos la creación de el Hijo en el hombre. Juan 20:22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo siempre me pregunté, dije, pero ¿por qué Jesucristo sopló sobre los apóstoles? Porque les estaba dando el soplo del Espíritu. Estaba dando la vida. Lo mismo que hizo el Padre con Adán. Ahora, es importante que nosotros podamos analizar esto, que nosotros al estar siendo creados no es otra cosa más que estar luchando para pasar de humanos a celestiales. Vamos a mirar. Mateo 1:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, otra versión dice, los valientes lo arrebatan. Estamos queriendo entrar al reino de los cielos. Queremos ser creación de Dios, hijos de Dios. Y eso se está efectuando en el 6º día de la creación. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto es necesario. Ellos son nuestra mayor oposición de que entremos al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que vencerlos a ellos, que son invencibles. Y nosotros como humanos no podemos. Así que, ¿qué hay que hacer? Acercarnos a aquel que los venció, que se llama Jesucristo. Los venció en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos la oportunidad
de ser salvos o de ser creados de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo se acaba, se culmina la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Acuerde que en el principio dijo Dios, vamos a leerlo, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves y en todo, bueno, eso dice. Y luego dice, y creó Dios al hombre a imagen de él lo creó. Y la semejanza, vamos a mirar dónde está. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo así? A imagen y semejanza. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y luego dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Hagamos al hombre nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Pero de qué está hablando esto? Esto lo que está hablando es que por medio de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la creación a imagen y semejanza de Dios. Vuelvo y digo, cuando Dios creó a Adán y Eva y pecaron, la condición del hombre fue deplorable. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo somos creados de nuevo. Es decir, que nosotros al haber quedado en esta condición pecaminosa necesitábamos ser creados de nuevo. Eso era imposible. Pero Dios, por su infinita misericordia, por medio de su manifestación, nos está creando. Por eso somos en Cristo, lo leímos, somos muertos, sepultados, resucitados en una nueva creación, a imagen y semejanza de Dios. Como podemos ver, estamos siendo creados a imagen y semejanza de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo nacimiento o en la nueva creación por medio de Él. Esto es lo que encontramos en el sexto día del prólogo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza. Discúlpenme que sea tan enfático en eso, pero verdaderamente es importante poder comprender esto. Porque si no estamos en Cristo, si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si no entendemos que nuestro Señor Jesucristo es el Verbo hecho carne o la palabra de Dios creando, y si no aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el todo en todo y por todo, nosotros se nos va a dificultar alcanzar la salvación. Porque vamos a empezar a buscar otras cosas y vamos a querer seguir doctrinas de hombres y buscar cosas que no son y estaremos dejando la salvación. Para terminar, quiero invitarte a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Si no eres bautizado en el nombre de Jesús, yo te invito a que te bautices, a que te arrepientas primero, a que a entender que eres pecador y que necesitas ser creado o nacer de nuevo. Y que este nuevo nacimiento o esta nueva creación es única y exclusivamente por medio del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y te invito a vencer esta vida, a Satanás, a los principados y potestades, pero a vencer en Cristo Jesús. En un nuevo video, si Dios permite, vamos a mirar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sus diferencias. ¿Qué comunión tiene el uno con el otro y si se pueden contar o no?
Espero este video haya sido de su agrado y verdaderamente hay algo que necesitamos entender. Y es que el día de la muerte es real. Muchos de los que nos acompañaban y de las personas que amamos ya no están con nosotros. Y esto nos lleva a pensar de que algún día nos tocará. Pero qué bueno poder llegar a ese día seguros de que estamos en la verdad, estamos en el camino, estamos en la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te invito a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si es posible compartirlo, necesitamos llevar este evangelio, la palabra de Dios, a toda la humanidad, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo puedan ser creados y finalmente puedan entender de por qué Dios habla, no hablaba ni habló, habla en el día sexto en plural, pues está hablando el Padre y el Hijo, la humanidad o el hombre, no otro ser divino. Y están hablando de la creación de nosotros como humanidad. Dios los bendiga.